esta es la segunda parte de algo que empezamos como ya les dije, venimos estudiando la historia de el Israel antiguo, la historia final, la historia omega, y en realidad, ¿para qué estamos haciendo esto? Nuestro objetivo es estudiar la historia de la última generación, la historia omega de Israel moderno, y lo vamos a hacer a través de parábolas, que es la forma en la que nos enseñaba Cristo. Lo hacemos a través de la parábola de la naturaleza y a través de la parábola de la historia pasada, la que está en la historia inspirada, lo que se registró en la Biblia y Elena de White, y la historia actual, que también es una parábola. Bueno, la plantilla que habíamos dicho que íbamos a usar está basada en el modelo de la agricultura y en la historia omega de Israel moderno. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros obtenemos hitos de lo que esperamos del futuro, que vienen de los escritos de Elena de White y de la Biblia misma, por ejemplo, referencias a una cosecha en Apocalipsis 14, y lo ponemos en contraparte con la lluvia tardía, la lluvia temprana, que son por, que están dados por Elena. Elena nos hace estas conexiones, ¿no? Nos dice que tenemos que orar por la lluvia tardía, que es por el Espíritu Santo, y el periodo de cosecha, nos pone después el cierre de puerta de gracia, entonces ella une ciertas cosas de la naturaleza, de cómo crece el trigo, con la historia del planeta. Habíamos dicho que teníamos 4 hitos, 4 dispensaciones en nuestra plantilla, que es el periodo de arado, que es cuando se remueven los espinos y las rocas para poder plantar una semilla, el periodo de lluvia temprana, el periodo de lluvia tardía y el periodo de cosecha, que es cuando obtenemos el grano que venimos esperando, y después esto concluye cuando se lleva este grano al granero celestial. Cuando estamos hablando del modelo de la agricultura, sin embargo, no nos estamos refiriendo a plantas. Lo usa Cristo como una parábola para hablarnos del proceso de salvación y el proceso de separación final entre dos clases de personas. Lo que vimos en la clase pasada fue esto. Tenemos estos 5 hitos que separan 4 dispensaciones. Y me pareció relevante mencionar la definición de hito. ¿Qué es un hito? Un hito es un acontecimiento puntual que es significativo y marca un momento importante en el desarrollo de un proceso en la vida de una persona. Entonces vemos que tenemos hitos que son significativos, eso es lo que es un hito. Esta es lo que es la parábola de Israel antiguo, la historia omega, que la tratamos de aplicar a nuestro tiempo. Entonces vemos que tenemos 5 cosas importantes que ocurrieron y 4 periodos en el medio. Y esta es la visión macro. Nosotros acá estamos considerando la última generación de Israel, cuando ya el pacto que Dios tenía con ellos termina y el Evangelio es llevado a los gentiles. El primer hito es el nacimiento, después tenemos el bautismo, el fin de las 70 semanas, que este es especialmente relevante porque acá es cuando terminan las 70 semanas de Daniel 9 y es el momento en que se lleva el Evangelio a los gentiles. Y tenemos la destrucción de Jerusalén y Patmos, que lo comparamos con el cierre de Puerta de Gracia y la segunda venida. Entonces, si nosotros superponemos, que esto es lo que hacemos siempre que estudiamos, comparamos líneas, hacemos parábolas y buscamos la similitud para tratar de aprender. Tenemos el modelo de la agricultura arriba, los hitos actuales que esperamos en la última generación, tanto pasados como futuros, y la línea de Cristo. Y tratamos de hacerlos encajar, ¿no? Entonces nos traen luz. Nosotros vemos que para nosotros, la última generación, el movimiento nace en 1989, que es un momento en el que se desbloquea, que hay eventos importantes a nivel interno y externo, y esto es importante identificar, y al igual que los líderes judíos, los líderes de Israel moderno tampoco estaban atentos a este cambio y estos acontecimientos, entonces no pudieron participar de la proclamación de ellos. Vemos que el bautismo de Cristo lo podemos alinear con el 2001. Por el descenso del Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo es comparado con la lluvia. Vemos que ahí empieza la lluvia temprana. La ley dominical se alinea perfectamente con el año 34 porque es el momento en que el pueblo judío, después de ser refinado o zarandeado, tenía que llevar el mensaje a los gentiles, ¿no?
Sabemos que ese es el momento de la ley dominical. Incluso aunque sea un evento futuro, nosotros estudiando los escritos de Elena nos damos cuenta que esto es así. Hay un zarandeo en la iglesia y después se da un mensaje al mundo. Se lleva el fuerte pregón del tercer ángel. Y eso es a partir de la ley dominical, cuando ese mensaje del tercer ángel es dado en aumento hasta que llega el fuerte pregón y después que todo el mundo tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje y decidir por sí mismo, se cierra el juicio. Entonces hay un cierre de puerta de gracia, que lo comparamos con la destrucción de Jerusalén, especialmente porque Elena nos da este link en el primer capítulo del conflicto de los siglos. Ella dice que las plagas es como que vemos una sombra de ellas en la destrucción de Jerusalén y toda la pestilencia y el hambre que ocurrió en ese entonces. Y un periodo de cosecha que termina, ¿no? También pudimos identificar que Juan, el discípulo amado, es un símbolo de los 144.000, porque él está desde el principio con Jesús, él está en la cruz con Jesús, es el único que se queda ahí y se queda con la mamá de Jesús hasta el final, es el que vive la destrucción de Jerusalén, se decreta la muerte de él por herejía y por sedición, se lo trata de tirar a una olla de aceite hirviendo y sin embargo él sobrevive. Elena lo compara con Sadrach, Mesach y Abednego, y él está vivo cuando Cristo vuelve por segunda vez a Patmos a darle la revelación que él escribe en Apocalipsis. Todo esto está en la primera clase y los que necesiten el apunte, se los puedo pasar para que lo estudien. Nosotros sabemos entonces que tenemos la necesidad de estudiar la agricultura o la naturaleza, hay más de una parábola en la naturaleza, los eventos externos, la historia inspirada, registrada por los autores que Dios inspiró, y la historia actual. ¿Por qué la historia actual? ¿Por qué los eventos externos? Nosotros tenemos que entender que Dios también nos habla a través de los periodistas, por así decirlo, y que hay una fuente correcta de información y una fuente incorrecta de información. Y esto es muy importante porque identificar la fuente correcta marca toda la diferencia sobre qué es lo que nosotros vamos a creer. Así como internamente, en todas las historias nosotros vemos, por ejemplo, Noé predicaba un mensaje y había otro mensaje en paralelo, y en realidad, por más de que parezca que pueda haber muchas voces, en realidad son solo dos canales, el verdadero y el falso. Así también en el mundo. Sabemos que Dios tiene pueblo en el mundo, que va a llegar un momento después de la ley dominical cuando nosotros los vamos a invitar a que ellos salgan de Babilonia, y ahí dice, salid de ella, pueblo mío. O sea, hay pueblo de Dios en el mundo. Y ellos también tienen un mensaje y un entendimiento correcto de las cosas. Dios no los deja en oscuridad. Y es muy importante para nosotros, es clave poder identificar esto, que en realidad todo lo que vemos afuera solo se divide en dos, en lo que es verdad y en lo que no lo es. Y entonces tenemos que aprender a identificar la verdad y separar las teorías de conspiración. Un comentario aparte, entre paréntesis. ¿Cuál es nuestro objetivo del estudio de hoy? Como habíamos dicho, la historia de Cristo y la historia del final de Israel es ideal para nosotros. ¿Por qué? Porque es la mejor parábola para nuestra historia. Teníamos tres razones que son las más grandes. Es una historia de éxito. Ellos por fin cumplen el objetivo que Dios tenía para ellos, que en la historia alfa no lo habían podido cumplir. Vemos tres grupos de personas. Hay una purificación o un test del pueblo judío en dos partes, que ahora vamos a estudiar el primer grupo, y después el mensaje llevado al mundo, donde también prueba a los gentiles sobre si aceptaban el mensaje del Mesías o no. Y la tercera razón, que es muy importante, es que vemos la caída o el fin de una institución. La casa, el templo, es dejado desierto. Dios ya no habita más ahí. Aunque ellos pensaban que eso nunca iba a terminar, nunca iba a caer. ¿Cuál es la relevancia particular de este último punto que yo mencioné recién? A mí me parece que la relevancia yace en que nos da un entendimiento correcto del zarandeo. A veces cuando estudiamos el zarandeo tenemos ideas erradas o ideas poco específicas con respecto a lo que pensamos que va a pasar. Me parece a mí que la idea más frecuentemente aceptada en nuestra iglesia a nivel global, es que el zarandeo es así. Si vos te quedás, vas a estar seguro.
la paja se va. Pero nos muestra la historia de Cristo que la mayoría del pueblo judío en realidad rechazó el mensaje de Cristo y seguía yendo a las sinagogas y el templo, y el Mesías estaba ahí con ellos, y en realidad es como que ellos eran un grupo de personas que eran rechazados por este otro grupo más grande. Y queda a nosotros identificar realmente dónde estaba la paja y dónde estaba el trigo en ese zarandeo. Y nos da un ejemplo muy importante y nos hace cuestionar y nos lleva a estudiar qué ideas tengo yo de lo que estoy esperando que pase en el futuro y tienen un fundamento real en la historia y en la inspiración o simplemente son tradiciones o nunca lo estudié bien. Eso me parece que es una de las relevancias específicas. Entonces, ahora que nos vamos a enfocar en este primer grupo, vemos que es el primer grupo dentro de lo que llamamos la iglesia. Nosotros ahora nos referimos a Israel moderno, que es la iglesia adventista del séptimo día, y la iglesia de ese tiempo era Israel como nación, como pueblo. Las personas de las que, que vamos a estudiar ahora son las primeras personas que aceptan el mensaje, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la importancia de este grupo? ¿Por qué es que ellos son importantes? En el libro El conflicto de los siglos, página 343, párrafo 2, nos dice Elena que la verdad más clara, la más clara de toda la Biblia, es que el Espíritu Santo trabaja a través de las personas, de sus siervos. Entonces nosotros para ver el trabajo del Espíritu Santo no tenemos que esperar ver milagros, tenemos que esperar ver gente haciendo cosas, gente que quizás desafían nuestro parámetro de lo que está bien o cómo funcionarían las cosas. Entonces, al pensar en esto, vemos que el trabajo es progresivo. Este primer grupo acepta un mensaje, trata de cambiar sus ideas preconcebidas, dejar sus tradiciones y prepararse, porque lleva el mensaje a un segundo grupo hasta alcanzar el 100% de la iglesia, y después el mensaje en el año 34 llevado a los gentiles. Y vamos a estudiar esas etapas hoy en parte, porque es un tema muy profundo, y probablemente tengamos una clase más o dos de este tema. Estas personas son llamadas en la primera mitad de la última semana de las 70 semanas de Daniel. La última semana es representada por 7 años, se divide en dos. 3 años y medio de ministerio de Cristo y 3 años y medio de ministerio de los discípulos, que concluye todo eso en el año 34. O sea, antes del año 31 podemos encontrar este primer grupo de personas. Esto abarca el ministerio de Juan el Bautista, que preparó el camino para Cristo y le transfirió sus discípulos a Cristo, y los discípulos que lo seguían a Cristo, que eran más que los 12. Sabemos que había 70 y que en el aposento alto había más personas aún. 120, si no me equivoco. 120, tengo confirmación. Bueno, ¿cómo vamos a estudiar la historia de este grupo? Vamos a usar la misma plantilla que ya formamos. Por eso nos dedicamos bastante tiempo en la primera clase a definir cómo vamos a estudiar y cuál es la estructura que usamos, porque necesitamos ser ordenados, ¿no? El orden es la primera ley del cielo. Acá les puse de vuelta un dibujito de cómo funcionan las dispensaciones de la agricultura: arado, lluvia temprana, tardía, cosecha. Y tenemos los hitos que son los acontecimientos externos que son relevantes. Cuando vamos a estudiar un fractal, o sea, un pedacito chiquito de algo más grande, pero que es idéntico, tenemos un tip que es ir de lo más sencillo de identificar a lo más complejo. Siempre tenemos que buscar qué es lo que nos va a hacer, nos va a mostrar dónde está la conexión para que después nuestra estructura se vaya completando cada vez más y no cometamos errores. Una de las cosas que a mí me resulta particularmente útil es identificar cuándo las personas comienzan su trabajo. Siempre Dios tiene un trabajo para que cada persona haga, un rol para cumplir, y entonces tenemos que identificar cuándo es que esa persona empieza a trabajar. Y otra forma también, que es opción B, también es ver o identificar dónde existe una prueba o un cierre de puerta, donde la fe en el mensaje es probada, ¿no? Veo que hay personas escribiendo por el chat, pero yo no lo puedo leer, así que si alguien quiere ir respondiendo. Ah, bueno, gracias Esteban por confirmar lo de los 120. Acá les puse las imágenes que vamos a usar hoy.
está superpuesto el modelo de la agricultura, los eventos externos que esperamos a grande, a grande, a grande marco, digamos, en la última generación, con la visión macro de lo que fue la última historia de Israel. Y después lo vamos a aplicar al primer grupo. Acordémonos que vamos a identificar los 5 hitos que son importantes. Entonces, para el primer grupo, voy a ver si me pueden seguir acá con el pointer. Tenemos que el primer grupo sería antes del año 31, que es lo que dijimos, ¿no? Claudia, ¿tenés una pregunta? ¿No? Bueno, Perdón, me confundí, perdón, perdón. no pasa nada. Yo estoy atenta por ahí, si alguien tiene algún comentario que quiera hacer, puede desbloquear el micrófono o lo dejamos para el final y también lo respondemos. Entonces, nosotros vamos a estar estudiando, como dijimos, el primer grupo, que es a partir del año 31 hacia atrás, ¿no? Que son el primer grupo que se forma en los primeros 3 años y medio del ministerio de Cristo, que acá está expandido. Entonces vemos que el Pentecostés lo pusimos como el último hito y la crucifixión la pusimos en el año 31 acá. Y tenemos que encontrar más hitos porque cuanto más hacemos zoom, más detalles encontramos. Entonces acá tenemos el fractal. Vemos que el periodo de arado, lluvia temprana, tardía y cosecha es idéntico, ¿no? Porque eso es lo que nos guía. Entonces ahora vamos a tratar de encontrar los eventos que ocurrieron en la historia de Cristo y los eventos que ocurrieron en nuestra historia. Yo sé que hay algunas personas nuevas acá quizás, pero cuando nos referimos a nuestra historia, no nos referimos a, por ejemplo, mi historia particular. Nos referimos a la historia de un movimiento profético que empezó en 1989 y todos los eventos que ocurrieron, que como yo llegué relativamente nuevo, mucho de ello me lo contaron, ¿no? Es historia pasada reciente. Y como se requería de, por ejemplo, las personas que escuchaban a los discípulos hablar de Cristo, que ellos no habían tenido el placer de conocerlo, tenían que basar su fe en el testimonio de otros, así también se requiere de nosotros en cierto punto que hagamos eso. Entonces tenemos el nacimiento de Cristo, un aumento de conocimiento, una formalización del mensaje. Acá es cuando empieza eh, el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista comienza su ministerio aproximadamente unos 6 meses antes que Cristo, porque él cumplió 30 años, 6 meses antes. Él era un sacerdote, su papá era sacerdote, era de la tribu de Leví, y a los 30 años es cuando los sacerdotes tenían que empezar a trabajar. Juan el Bautista no se formó no fue a estudiar con los sacerdotes de su tiempo, sino que fue al desierto a estudiar. Y él comienza su trabajo 6 meses antes y su objetivo era preparar a las personas para que acepten a Cristo. Una de las características del primer mensajero que llega que siempre decimos que en el tiempo del fin llega el primer mensaje angélico, 1989, no es que Juan el Bautista empezó a trabajar cuando nació, ¿no? Pero es cuando empieza el periodo del primer ángel, cuando lo alineamos con los 3 mensajes angélicos. Esto quiere decir que Juan era el primer mensajero de esta historia. Y entonces su objetivo era preparar a las personas informándoles que el tiempo estaba cerca, que el tiempo de que se cumplía la profecía estaba cerca. Entonces, él empezó a predicar esto y él lo que tenía correcto era el tiempo. Pero él todavía traía un montón de tradiciones de, del pueblo, de la misma nación, de su propio padre. Por más de que él no haya ido a estudiar con los sacerdotes y los rabís de la época, asimismo él eh, tenía algunas ideas erradas que él todavía mantenía. Él esperaba, de hecho, que Cristo fuera un gran rey que derroque a los romanos. Entonces él empezó a preparar el camino para Cristo y predica que el tiempo se había acercado, pero no entendía bien la naturaleza del reino que Cristo venía a poner. Y eso es un problema, porque tenía un error de geografía. No entendía que el reino de Cristo era espiritual. Yo pensaba que era un reino terrenal que iban a convertirse en el gran imperio que deberían haberse convertido en la historia alfa. Pero la historia omega es distinta, ¿no? Entonces, bueno, Cristo viene a la escena en el bautismo, le pide a Juan que lo bautice.
y después se va 40 días al desierto. Vamos a ver en la siguiente, ahí está. Acá la vemos en mayor detalle. Vemos que se va 40 días al desierto para ser tentado y prepararse para la misión que tenía por delante. Acá todavía Cristo no empieza su trabajo. Es la llegada del segundo mensajero en escena. Sin embargo, él todavía no toma el liderazgo, no se hace cargo del movimiento como líder. Esto lo podemos ver en las bodas de Caná. Las bodas de Caná están en el capítulo 2 de Juan y vemos que hay un problema, ¿no? Falta vino en una boda y la mamá de Jesús sabía lo que él podía hacer. Entonces le pide por favor que haga un favor para ayudar a estas personas. ¿Y Jesús qué le dice? Mi tiempo todavía no ha llegado, pero los ayuda igual. Pero no era el tiempo todavía de él de tomar esta posición de liderazgo, de ponerse en escena realmente. Ahora vamos a ver cuándo sí es el momento. Y es en la primera purificación del templo. Vamos a leer una cita de Elena que nos confirma esto. La cita está en Bible Commentary. Yo la puse en la siguiente diapositiva traducida, porque no la encontramos en español, en el tomo 7. En la primera purificación del templo es cuando Cristo sí empieza su ministerio formalmente, y entonces es el momento en el que Juan tiene que menguar para que Cristo pueda asumir. Después vemos que tenemos dos hitos importantes, que son la entrada triunfal y la última cena. La crucifixión, hay un periodo de 40 días en los que Cristo después todavía se queda con los discípulos enseñándoles antes de ascender al cielo, y 10 días en los que ellos están en el aposento alto orando por el Espíritu Santo previo al Pentecostés. Entonces, con lo que veníamos diciendo al principio, de que es importante identificar cuándo es que empieza el trabajo o cuándo es que es la prueba, y esto nos ayuda a alinear o encontrar los hitos que estamos buscando y ponerlos realmente en estructura, es un poquito interesante en este caso. Nosotros vemos que, por ejemplo, vamos unas diapos para atrás, entonces les puedo explicar los que les quiero mostrar. Es fácil identificar que el año 34, el fin de las 70 semanas, es la ley dominical, porque vemos que la iglesia en un periodo tiene que llevar un mensaje al mundo, ¿no? Eso es fácil identificar, hay un trabajo claro para hacer. Sin embargo, cuando lo pensamos para el primer grupo, vemos que el primer grupo estaba siendo preparado por Cristo para llevar un mensaje a un segundo grupo dentro del mismo pueblo judío, que eso es en el Pentecostés, que ellos van y predican y miles aceptan a Cristo en pocos días. Pero vemos que cuando Cristo empieza su trabajo es en la primera purificación del templo, él empieza su ministerio ahí. Entonces vemos como que es un poquito difícil en este periodo, en esta línea en particular, porque vemos que Cristo tiene un ministerio para empezar, pero al mismo tiempo está preparando a personas para que empiecen un trabajo que empieza cuando termina en realidad la historia de su grupo. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Si no, vamos a ir a la cita que les decía recién. Vamos a pedirle a Carito si quiere leer esta cita. ¿Me dijiste a mí? Sí. Ah. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, limpió el templo de su profanación sacrílega. Entre los últimos actos de su ministerio fue la segunda limpieza del templo. Así que en el último trabajo para la advertencia del mundo se hacen dos llamados distintos a las iglesias. El mensaje del segundo ángel es: ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y en el fuerte grito del mensaje del tercer ángel se oye una voz del cielo que dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y para que no recibáis sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Gracias. Entonces, acá Elena es clara. ¿Cuándo comenzó su ministerio público Jesús? Enseguida, en el momento que limpió el templo, ¿no? Es como que están casi superpuestos. Entonces podemos marcarlo ahí. Vemos un cambio de liderazgo entonces acá. Vamos a pedirle a Esteban si quiere leer esta cita de primeros escritos. A ver, aguardame un segundito.
De acuerdo. Ahora sí. Juan informó a sus discípulos que Jesús era el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Mientras terminaba su obra, enseñó a sus discípulos a mirar a Jesús y seguirlo como el gran maestro. La vida de Juan estuvo cargada de tristeza y abnegación. Anunció el primer advenimiento de Cristo, pero no se le permitió presenciar sus milagros ni gozar del poder que el Señor manifestó. Juan sabía que debía morir cuando Jesús asumiese las funciones de maestro. Rara vez se oyó su voz fuera del desierto. Hacía vida solitaria. No se aferró a la familia de su padre para gozar de su compañía, sino que se apartó de ella para cumplir su misión. Muchedumbres dejaban las atareadas ciudades y aldeas y se aglomeraban en el desierto para oír las palabras del asombroso profeta. Juan aplicaba la segura a la raíz del árbol, reprobaba el pecado sin temer las consecuencias y preparaba el camino para el Cordero de Dios. Muchas gracias, Esteban. Acá vemos el cambio de liderazgo claramente. Él estaba menguando y entonces él tenía discípulos que lo habían seguido al primero y le trata de transferir la lealtad que los discípulos depositaban en él hacia Cristo y les decía que lo tenían que seguir a él. Y él se dio cuenta que cuando Cristo asumiera sus funciones, él debía morir. Una cosa interesante que vamos a ver ahora es que la lealtad no se transfiere tan fácilmente, ¿no? Y entonces vemos que en esta historia hay dos grupos de discípulos que estaban todos del mismo lado, por así decirlo, ¿no? No es que eran dos grupos de personas diferentes como el trigo y la cizaña, pero dentro del movimiento había dos facciones. Las personas que no podían transferir su lealtad de Juan el Bautista a Jesús tan fácilmente y las personas que directamente sí se consideraban discípulas de Cristo personalmente. Vamos a ver qué dice Elena de Juan el Bautista acá. Está hablando de Juan, ¿no? Dice, veía que el flujo de la popularidad se apartaba de él para dirigirse al Salvador. Día tras día disminuían las muchedumbres que le rodeaban. Cuando Jesús vino de Jerusalén a la región del Jordán, la gente se agolpó para oírle. El número de sus discípulos aumentaba diariamente. Muchos venían para ser bautizados, y aunque Cristo mismo no bautizaba, sancionaba la administración del rito por sus discípulos. Así puso su sello sobre la misión del precursor. Vemos acá que Cristo fue respetuoso con el precursor y de hecho aprobó la misión que Juan hizo. Pero los discípulos de Juan miraban con celos la popularidad creciente de Jesús. Estaban dispuestos a criticar su obra y no transcurrió mucho tiempo antes de que hallaran ocasión de hacerlo. Se levantó una cuestión entre ellos y los judíos acerca de si el bautismo limpiaba el alma del pecado. Ellos sostenían que el bautismo de Jesús difería esencialmente del de Juan. Pronto estuvieron disputando con los discípulos de Cristo acerca de las palabras que eran propias de utilizar al bautizar. Y finalmente, en cuanto al derecho que tenía Jesús para bautizar. Entonces vemos acá que los discípulos de Juan se pusieron celosos y se empezaron a pelear con los discípulos de Cristo. Pero esto no era lo planeado. La voluntad de Juan, el Bautista, era que los discípulos que lo habían seguido a él sigan a Cristo y que haya unión. Vamos a ver ahora sobre la naturaleza del reino. Simplemente marqué la parte amarilla, entonces vamos directo al grano. Esta es una cita del deseado de toda la gente. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Elena nos dice de manera breve y al punto que el precursor no entendía la naturaleza del reino que él mismo había anunciado que se iba a instaurar y por eso sufrió varios chascos amargos. Y los discípulos que lo seguían a Jesús tampoco la entendían. Entonces acá queda bien claro eso. ¿Qué expectativas tenía Juan? Vamos a leer particularmente lo que está marcado. Lo voy a ir leyendo yo. Nos habla de que Juan había reprendido la iniquidad, de que no tenía miedo de hacerle frente al rey Herodes, de que reprobaba el pecado con claridad. Y ahora desde su mazmorra, desde su calabozo, esperaba ver al león de la tribu de Judá derribar el orgullo del opresor y liberar a los pobres y al que clamaba. Pero Jesús parecía conformarse con reunir discípulos alrededor suyo, sanar y enseñar a la gente. Comía en la mesa de los publicanos, mientras que cada día el yugo romano pesaba siempre más sobre Israel. El rey Herodes y su vil amante realizaban su voluntad,
y los clamores de los pobres y dolientes ascendían al cielo. ¿Qué expectativas tenía Juan? Que Cristo fuera un rey poderoso terrenal que liberara a Israel y le devolviera su soberanía nacional, ¿no? Que echara a los romanos del territorio, que vuelvan a la gloria que tenían en tiempos antiguos. ¿Pero qué hacía Cristo? Cristo sanaba a las personas, era amable, se sentaba con los pobres, les enseñaba, se sentaba con los publicanos, con los pecadores. Era bastante liberal. El primer mensajero era conservador y no entendía esto. Acá seguimos hablando de Juan el Bautista. Todo esto parecía un misterio insondable al profeta del desierto. Había horas en que los susurros de los demonios atormentaban su espíritu y la sombra de un miedo terrible se apoderaba de él. ¿Podría ser que el tan esperado libertador no hubiese aparecido todavía? ¿Qué significaba entonces el mensaje que él había sido impulsado a dar? Juan había quedado acerbamente chasqueado del resultado de su misión. Había esperado que el mensaje de Dios tuviese el mismo efecto que cuando la ley fue leída en los días de Josías y Esdras, y que seguiría una profunda obra de arrepentimiento y regreso al Señor. Había sacrificado toda su vida al éxito de su misión. ¿Habría sido en vano? Acá vemos que Juan el Bautista tiene estas dudas horribles de si lo que él le había dedicado toda su vida, desde chico, si había sido en vano, si había cometido un error, si Cristo no era la persona, ¿qué estaba pasando? Si el libertador prometido había aparecido y Juan el Bautista había sido hallado fiel a su misión, ¿no derribaría Jesús el poder del opresor, dejando en libertad a su heraldo? Acá vemos que él está encarcelado y una de las cosas que él piensa es, si yo fui fiel y si Dios aprobó mi misión, y si Jesús es de hecho la persona a la que estábamos esperando, ¿por qué será que yo sigo encarcelado? Las resumimos así. ¿Cuáles eran las dudas que tenía Juan el Bautista? Jesús no estaba liberando a Israel del yugo romano, que era lo que él había predicho, que era lo que él había enseñado a sus discípulos a creer y esperar. ¿Sí? Estaba haciendo otra cosa, enseñando a las personas y curando. Estaba lastimado personalmente porque se sentía maltratado por Cristo, porque él esperaba ser libertado de su prisión y Cristo parecía no darle importancia. Y él no veía la reforma que él esperaba ver. Él pensaba que en la época del Mesías iba a haber una gran reforma espiritual como hubo en tiempos de Esdras y Nehemías. Pero Jesús sí reforma al pueblo. Lo único que la forma de abordar la reforma en esta generación fue distinta. Entonces las ideas conservadoras que Juan tenía y lo que él estaba esperando, basado en sus ideas previas de otras reformas, no encajaban con la forma en la que Cristo estaba trabajando. Y eso le traía mucho pesar a su corazón. Vemos que en las páginas del Deseo de toda la gente, del 188 a la 189, párrafo 2, podemos ver qué pasó. Yo les voy a hacer un resumen y los voy a dejar para que ustedes lo lean después. Juan estaba con todas estas dudas y manda a 2 de sus discípulos a averiguar, a preguntarle a Cristo, ¿qué está pasando? ¿Sos vos la persona? Entonces, Cristo les dice, bueno, yo no les voy a responder, ustedes se pueden quedar y ver qué es lo que yo hago todo el día, pueden ver mi trabajo. Entonces Jesús hizo lo que siempre hacía, sanaba, predicaba, llenaba a las personas de amor, hablaba del reino. Y después le manda con sus discípulos una suave reprensión a Juan. Juan entendió de que Cristo sí era el Mesías que había de venir y entendió de que era un reino espiritual el que Cristo había venido a instaurar. Y cuando entendió esto se dio cuenta que si para él había sido tan difícil entenderlo, iba a ser mucho más difícil entenderlo para el pueblo de Israel. Pero él recibe esta confirmación de su fe y después se entrega a Dios para lo que Dios quisiera hacer con él y finalmente es decapitado. Vamos a hablar un poquito de la aplicación. Me parece importante mencionar porque hay personas quizás que no están al día con todo lo que hemos estado estudiando en los últimos 2 años, por lo menos acá en nuestro grupo. Pero ahora vamos a hablar de la historia interna de nuestro movimiento, los eventos que han pasado para nosotros recientemente. Y esto es muy importante
aclararlo para no tomar a nadie por sorpresa. Pero cuando hacemos zoom en la historia de Cristo, realmente no quedan dudas de que podemos poner nuestra fe en que Dios ha estado guiándonos. Y realmente, personalmente, me asombra lo detallista y lo increíble que es Dios al escribir las historias pasadas y al escribir nuestra historia. Realmente no dejó nada librado al azar y es un Dios de amor. Entonces, ahora voy a hacer algunas aplicaciones y en la clase siguiente vamos a ahondar un poquito más. Vamos a ver la diapo. Como podrán ver, esta diapositiva tiene fechas muy recientes y vamos a traer la parábola a la historia que hemos experimentado. Como ya vimos en la clase pasada, el nacimiento del movimiento, el nacimiento del libertador, por así decirlo, de nuestra generación, comparando con Cristo, es en 1989. Es reconocido por autores seculares como un año de inflexión en la historia del mundo. Las cosas que pasaron en ese año, la caída del muro de Berlín, la invención de Internet, entre otras cosas políticas y sociales, han cambiado completamente el mundo en el que vivimos al día de hoy. Ahora vivimos en la era de la información y todo lo que ocurre es guerra de información verdadera e información falsa. Este año no es ampliamente reconocido por la Iglesia Adventista como significativo, aunque muchas personas sí se dan cuenta de su relevancia. Vemos que empezó el periodo de la lluvia temprana del 2001. ¿Qué quiere decir entonces que hubo un periodo de arado ahí atrás? El periodo de arado es un periodo de quitar espinas y quitar las piedras. Cuando estamos hablando de la agricultura, esto nos enseña que el terreno está sucio. Así también nuestras mentes y corazones. Tenemos ideas que venimos arrastrando de periodos de oscuridad y cautiverio que no son correctas y que Dios no puede trabajar con nosotros de esa manera. Dios quiere llevar el mensaje del tercer ángel a todo el mundo. Sabemos que eso va a pasar después de la ley dominical, pero nosotros no estamos capacitados para dar ese mensaje, porque es patente la comparación de cómo la iglesia adventista es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que conquistar a los gentiles con el mensaje de Dios y no lo logró en todos los años que tuvo de oportunidad. Y en vez de representar bien el carácter de Jehová, a los gentiles los trataban mal y los odiaban. Tenían tradiciones vacías, habían perdido la religiosidad de corazón, todos los días sacrificaban el cordero en el templo y no entendían qué simbolismo tenía. Elena, en El deseado de todas las gentes, nos da una versión sumamente cruda y expuesta de cómo estaba el pueblo judío realmente en la época de Cristo. Y es terrible. Y después nos da muchas comparaciones de que nosotros como institución estamos exactamente igual. Y esto es lo que nos cuesta ver. Justamente esa es la característica de la Odisea. Se nos dice que estamos ciegos y nosotros insistimos con que tenemos buena visión. Deberíamos ser más humildes. Entonces vemos que el periodo de arado que ocurre en este momento es exactamente para eso. Sacar ideas preconcebidas, tratar de sacar tradiciones. ¿Se logra completamente? No, no se logra. Vemos que para este tiempo, después de la crucifixión, los discípulos todavía tenían ideas preconcebidas. Empieza un periodo de lluvia temprana. En el bautismo de Cristo es cuando aparece el segundo mensajero. Nosotros sabemos que la persona que empezó a estudiar Daniel 11, 40 al 45, y el hecho de que la historia se repite, se llama Jeff Pipinger. Y es la persona que es representada por Juan el Bautista en esta parábola. Él tuvo un ministerio y él entendía algunas cosas bien y otras cosas no las entendía. Una de las características es que Juan el Bautista entendía el tiempo, entendía que vivíamos en un tiempo especial, que teníamos que prepararnos. Y eso fue el mensaje que él fue llamado a dar. Pero cuando viene Cristo a escena, que es el segundo mensajero, vemos que en realidad Juan no había entendido para nada la naturaleza del reino que Dios quería establecer en esa generación y que tenía muchas tradiciones conservadoras que no se alineaban con la obra que en realidad se iba a terminar haciendo. Nosotros vemos que así ocurre lo mismo. En el 2001 es el momento en el que llega el segundo mensaje angélico para este fractal. Estamos hablando en un fractal. Tenemos los 40 días en el desierto,
tenemos las bodas de Caná y tenemos el 2014, que representa la primera purificación del templo, donde claramente hay un cambio de liderazgo. Este cambio de liderazgo ocurrió para nosotros en el 2014, justamente, como acabo de mencionar. Sabemos que Jeff Pippinger reconoció públicamente que iba a haber otra persona a cargo, ¿no? Que es Parminder Biant, para los que saben quién es él y para los que no saben. Y hay un mensajero mengua mientras el otro asciende. Vemos esta cuestión del legado. Quedó cierta hostilidad entre las personas que pudieron cambiar fácilmente su lealtad de mensajero y las personas que no pudieron lograrlo. Vemos que Juan el Bautista muere como símbolo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que hubo una muerte literal? No, es una parábola, ¿no? Estamos estudiando una parábola. Simplemente que Juan el Bautista entrega su liderazgo y muere como símbolo. Marilyn, ¿querés hacer una pregunta? Levantaste la mano. Marilyn, me dice acá Luis, que está al lado mío, de que escribiste en el chat preguntando que si entraste al movimiento después de la lluvia temprana, si no la recibiste. No funciona así. Esto estamos hablando de un fractal para todo un grupo de personas. A nivel individual es diferente. Esto nos cuenta la historia del primer grupo en general, pero todos tenemos nuestra propia línea de reforma, por así decirlo, individual. En un momento en el que empezamos a estudiar, recibimos el arado, recibimos la lluvia temprana, la lluvia tardía, somos cosechados. Esto estamos estudiando a nivel del grupo. Bueno, la entrada triunfal en la época de Cristo fue un periodo fue interesante, porque esa semana hubo la entrada triunfal y unos días después la última cena y fue llevado al juzgado, ¿no? En la entrada triunfal nosotros lo comparamos con el clamor de medianoche. ¿Por qué? Porque hubo perfecta unidad en la entrada triunfal. Todos los milagros que Cristo había hecho, Lázaro estaba ahí y todos los ciegos y todos los cojos que él había curado y todas las personas que él había ayudado estaban ahí proclamando Hosana, Hosana. Era un momento de unidad en el que todo parecía que iba a estar bien. Todos pensaron que ya estaba pronto a ser establecido el reino que ellos esperaban. Y después sufren un amargo chasco, ¿no? En menos de una semana después. Tenemos la última cena, que es cuando Judas traiciona a Cristo. Y tenemos la crucifixión. ¿Qué ocurre en la crucifixión? Vemos que los discípulos están confundidos, no saben bien qué había pasado. Cristo muchas veces, en repetidas ocasiones les dijo, es necesario que yo muera, voy a ser entregado. Pero ellos por alguna razón como que no registraban, no terminaban de entender a qué se refería Cristo. Entonces cuando llega el momento en el que él es llevado a ser enjuiciado y es crucificado de manera tan cruel, los discípulos quedan desconcertados como ovejas sin pastor, aterrorizados, con miedo, perdidos. Como vimos en la primera clase, el único que permanece al pie de la cruz realmente es el discípulo Juan, que era el discípulo amado, que estaba acompañándola a la mamá de Jesús. Sabemos que eso para nosotros fue el año pasado. El año pasado fue un año lleno de acontecimientos políticos y sociales que todo el mundo se está dando cuenta que la historia de este mundo está tomando un giro muy interesante políticamente y realmente hay que vivir debajo de una roca para no darse cuenta de ello. Y posterior a la crucifixión tenemos el periodo de cosecha de este primer grupo. Vemos que es un tiempo de angustia porque los discípulos no entendían bien qué pasaba. Ese sábado que Cristo estuvo en la tumba, ellos tenían mucho miedo de que los romanos los agarren a ellos también y quizás les hagan daño. Pero después de la resurrección, Jesús se queda 40 días con ellos enseñándoles. ¿Qué es lo que les enseñaba? Les enseñó las mismas cosas, las mismas parábolas que ya les había enseñado antes, pero que ellos no habían entendido. Entonces vemos que si la lluvia representa el Espíritu Santo, y tenemos lluvia temprana y lluvia tardía, y la lluvia en realidad es un mensaje que el Espíritu Santo da a través de los seres humanos a otros seres humanos,
vemos que en el periodo de cosecha no hay lluvia, ¿no? No llueve cuando se cosecha. Entonces, en el periodo de cosecha, que es después de la crucifixión y antes del Pentecostés, lo que los discípulos tenían que hacer no era recibir un mensaje nuevo o estudiar otra cosa. Lo que ellos tenían que hacer era entender lo que Cristo ya les había dicho, pero que ellos todavía no habían terminado de entender. De hecho, vemos claramente en el primer capítulo de Hechos, ¿no? Ellos le preguntan, Señor, ¿vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Todavía tenían ideas que Juan el Bautista les había dado sobre la geografía errada del reino, sobre la naturaleza del reino, no terminaban de entender el reino de Cristo, y ya habían pasado por todo un proceso de purificación y crecimiento, y habían pasado años con Jesús, en los que Jesús les trataba de enseñar estas cosas, y ellos no las terminaban de asimilar. Cuando pienso esto, pienso, qué bueno y qué paciente que es Dios con nosotros. Jesús asciende, y ellos se quedan 10 días más orando para recibir el Espíritu Santo, orando por unidad. ¿Por qué oraban por unidad? Porque vemos que acá atrás, cuando hubo un cambio de liderazgo, había esta hostilidad entre las dos facciones de los discípulos. Entonces ellos oraban por unidad, y podemos leer en Hechos de los Apóstoles y en el libro de Elena también, que ellos arreglaron todas sus cuentas y se prepararon para el trabajo que ellos tenían que hacer. Todo esto representa la cosecha. Es como que este primer grupo es una plantita de trigo, ¿no? Una plantita de trigo que creció, recibió su lluvia y fue cosechada. Y cuando ellos por fin son cosechados, están listos para cumplir su misión. ¿Y cuál era su misión de este grupo de discípulos, que eran 120? Llevar este mensaje mensaje en parábolas, que les había tardado cerca de más de 3 años, casi 4 años en entender, ¿no? Llevarlo y explicárselo al resto de Israel para que ellos se puedan unir a la iglesia primitiva, que ellos puedan aceptar el Mesías y se puedan unir a la iglesia primitiva, pero eran un grupo muy perseguido en ese tiempo. Ahí es cuando ellos tenían que cosechar al otro grupo. Por ejemplo, Elena nos dice que en el Pentecostés hubo una gran cosecha. Vemos entonces que paralelamente a la lluvia temprana, a la lluvia tardía y la cosecha del primer grupo, el segundo grupo también estaba pasando su proceso de arado, de lluvia, y estaba esperando simplemente ser cosechado. Es como que el primer grupo actúa solamente de segador para el segundo grupo. Y estos dos grupos juntos, que conformaron la iglesia primitiva, tenían que ir a partir del año 34 a trabajar cosechando a los gentiles. Y esto es excelente porque nos muestra bien lo que va a pasar en nuestra época, lo que está pasando. Creo que esta es la última diapositiva. Me parece que sí. Vamos a volver un poquito para atrás, a ver si me faltó algo. Entonces vamos a repasar de vuelta la línea de arriba, que es la línea grande. Vemos que hay dos grupos de personas que después llevan el mensaje al mundo. Y eso es lo que estamos esperando que pase en la gran línea, la visión macro de la historia final del mundo. Tiene que haber un zarandeo en la iglesia primero, y las personas que se preparen y acepten el mensaje profético para ese tiempo y tengan la visión correcta, libre de tradiciones, libre de ideas de Babilonia y libres de cualquier otra piedra o espina, puedan llevar un mensaje puro para que los gentiles puedan aceptarlo, para que el mundo pueda aceptarlo. Que ahí es cuando se va a dar el fuerte pregón del tercer ángel, que vamos a invitar a personas ateas y de otras denominaciones a que se unan a la iglesia triunfante, previo a que se cierre la puerta de gracia y Jesús deje de interceder por nosotros, y previo a que Jesús venga. Eso es lo que nos toca a nosotros. Entonces, todas estas estructuras nos ayudan a entender a nosotros dónde estamos, qué está pasando y qué rol jugamos. Y es realmente muy importante porque si estudiamos a fondo estas historias, podemos ver reflejada la historia que quizás muchos de nosotros estamos pasando. Quizás muchos de nosotros estamos confundidos o podemos encontrar nuestra historia explicada acá, en las líneas. Nos pasa esto porque a estas otras personas les pasó esto. Y esto que vemos acá afuera es en realidad lo que pasó en este otro momento. Y esa es la belleza de las parábolas, que nos ponen dos cosas para comparar y poder contrastarlas, ver las diferencias y compararlas, viendo sus similitudes. Y esto nos da luz y nos enseña sobre nuestra historia, dónde estoy yo y quién soy. Esto es muy importante,
porque cuando nosotros estudiamos la historia de Juan el Bautista, la historia de Cristo y la historia de todas las personas que cumplieron un rol en la Biblia, la parte en la que ellos se daban cuenta de su propia identidad es una parte muy importante. Cuando ellos entendían que Dios los estaba llamando a ellos personalmente, ellos tenían un rol que cumplir y se podían ver reflejados en la profecía. Hasta a Ciro le pasó eso, hasta un emperador pagano le pasó eso, de verse reflejado y entender qué era lo que Dios esperaba de él, es cuando nosotros realmente podemos entregarnos y cumplir nuestra misión y participar de la historia más linda que estamos escribiendo ahora, que es la más linda que jamás se escribió. Eso concluye la clase de hoy. Vamos a ahondar en este tema el sábado que viene. Hay mucho más para ver, muchos detalles más. Realmente, si vamos a estar estudiando por toda la eternidad es porque las parábolas tienen mucho para enseñarnos. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta puntual. Si no es así, cerramos con una oración y nos quedamos un ratito y las charlamos después. Me parece que de hecho podemos hacer eso. Primero oramos, terminamos la grabación y después nos quedamos si alguien tiene alguna pregunta. A ver. Ok. Vamos a pedirle a Gastón si quiere orar para terminar. Dale, no hay problema. ¿Oramos? Padre nuestro que está en el cielo, mi Dios, te quiero agradecer por el estudio que acabamos de tener, Señor, por cómo conduciste a Agus y cómo nos pudo explicar tus parábolas, Señor, y tu historia, y cómo la historia de Cristo, nos podemos ver reflejados en la historia de Cristo, mi Señor. Te agradezco porque sos tan puntilloso y cómo nos muestras en detalle nuestra historia, Señor. Y gracias porque en esto podemos ver cómo tú nos estás conduciendo, Señor. Y es increíble ver esto, Señor, ver que en los detalles más mínimos está tu mano conduciéndonos, Señor. Gracias por eso, gracias porque nos haces parte de esto y te pido que nos ayudes a serte fieles y a poder seguir estudiando y profundizando en esto que tú nos das, mi Señor. Gracias por esto, aunque no somos merecedores. En el nombre de Jesús, amén. Amén.